Del Gobierno de Asturias, directora de la Fundación José Barreiro, Patricia, esa labor impagable en torno al podcast. Yo creo que en un tiempo en el que debemos de contribuir a generar y utilizar todos los resortes de comunicación a nuestro alcance, sin duda los podcasts se está convirtiendo, y los últimos estudios así nos lo demuestran, en un elemento fundamental, especialmente entre la gente joven, que ya no consume otro tipo de radio, pero sí los podcasts. Quiero aprovechar para saludar especialmente, como no puede ser de otra manera, a dos exalcaldesas de Gijón que están en la sala, Paz Fernández Felgueroso, Ana González, a las que aprovecho para saludar con todo mi cariño, y exconsejeras también del Principado, María José Ramos, la propia Rita Gamblor o Berta Piñán, a la que me alegra volver a ver. Y a todos vosotros y vosotras, especialmente muchas vosotras, que tanto desde la perspectiva memorialista o desde el compromiso feminista, estáis aquí y llenáis esta sala. Voy a hacer una confesión que explicará también el por qué pretendo hacer las cosas de una manera breve y sin arrogarme el estudio que a mí me gusta tener en los temas cuando presento un libro. Acabo de finalizar la lectura rápida del libro en esta última hora y media en la laboral, en la cafetería laboral, que os puedo asegurar que es un lugar magnífico para pasar la tarde, después de una comida con revilla, que con revilla se alarga siempre más de lo que uno piensa. Entonces, bueno, tengo que decir que no lo leí como a mí me hubiera gustado leer, es porque todo el mundo sabe que a mí me apasiona la historia, siempre digo que me apasiona la historia y me interesa el futuro, ¿no? Son cosas y elementos complementarios. Y aprovecho también para saludar, porque veo al doctor Sanjurjo Ramos, doctor en historia, al que aprecio y aprovecho para saludarle, porque lo veo entre el público, así que intentaré ir al grano y ser breve. Para mí es un inmenso placer, como presidente del Principado, estar en la presentación de un libro que resume muchos elementos que tienen que ver con nuestra memoria democrática. Lo primero, hay que tener muy claro el concepto memoria democrática. Es decir, cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos rehabilitando y recuperando para el conjunto de la sociedad es que una parte importante de nuestra historia no se pierda y desaparezca. Y particularmente cuando esta memoria democrática tiene que ver con lo que fue la República, la caída de la República, ese primer exilio asturiano que antes se comentaba a Barcelona, y haré alguna referencia a él, y después el exilio definitivo, en primer lugar a Francia, y desde Francia distribuyéndose por todo el mundo. Porque es verdad, a veces hay gente que dice que estamos siempre hablando de lo mismo, pero no hay que olvidar que esa es una herida que ha quedado incrustada en la historia de este país, y la historia de este país no ha sido la misma precisamente por esa herida y por la cicatriz que deja. Así que lo primero que quiero decir es que me satisface. Y en segundo lugar, porque son historias de la historia. La historia se compone siempre de muchas historias que se van encadenando las unas sobre las otras. Y si hay alguien que siempre son olvidadas en esas historias, son las mujeres. Por eso el hecho de que se dedique principalmente a un estudio de esta correspondencia de mujeres es aún más importante. Se han dado números y datos que yo de memoria quiero recordar. Son comunicaciones de José Barreiro, que era el gran animador del socialismo, no solo aquí, en tiempos de la República, ocupó responsabilidades importantes, sino fundamentalmente en el exilio. En ese primer exilio en Cataluña, pero posteriormente en el exilio extranjero. Hay que pensar que José Barreiro fue vicesecretario general del Partido Socialista entre 1950 y 1967, cuando dimite para propiciar lo que él creía que debía ser el camino del futuro del socialismo, que era una renovación y volver a tener en cuenta lo que pensaban, sobre todo desde el interior, en su teoría y en su visión, que yo creo que era la correcta, de que desde el exterior era imposible concebir lo que estaba pasando dentro del país y era imposible dar las recetas necesarias para el propio país, ¿no? Y es el gran animador. Su máquina de escribir, lo dice Matilde muy bien en el prólogo, ¿no? Cuando ella hace referencia, no es el correo del zar, pero sí es el correo del exilio. Y su correspondencia con 56 mujeres se traducen en 1153 cartas. Ya hablo de memoria, no sé si me estaré equivocando. 1153. Esto es un componente, una calidad, un conocimiento que se lega a todos y a todas y que nos permiten poner en valor auténticas sagas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí la caída del Frente Norte fue una tragedia. Fue una tragedia. Es verdad que cuando el 24 de agosto del 37 se proclama el Consejo de Asturias y León, que sabéis que era una especie de preautonomía o de autonomía de aquella manera en el marco republicano, presidido además por Belarmino Tomás, conservamos en presidencia el despacho que usaba como presidente de ese consejo. Ese 24 de agosto se declaran soberanos en cuanto a que había caído todo el Frente Norte, ya había caído Santander,
las tropas fascistas están acercándose ya a Asturias y tienen que organizar un poco el intento de resistencia y supervivencia. Y en ese proceso es donde se producen enormes salidas, una primera salida organizada que se escribe muy bien, en la que se es consciente de que hay que empezar a evacuar a gente, especialmente mujeres y niños en un primer término, pero luego la gran evacuación que se produce entre el 20 y el 21 de octubre del año 37, que es cuando cae el Frente Norte y por tanto hay que salir y escapar. Se produce una evacuación, la suma total son 50.000, 60.000, no se tienen los datos concretos, pero en la última pues fueron en torno a 15.000 personas, y hay que tenerlo claro siempre, ¿no? Por cierto, hay un acta que yo recomiendo su lectura, que no hace referencia aquí, un acta del día 20 de octubre del 37, el día previo a la caída del Frente Norte del Consejo Asturias y León, en la que el Consejo decide dejar en libertad y no aplicar la pena capital a ninguno de los presos políticos que entonces tenían detenidos. Esto es importante cuando se dice todos serán iguales, ¿no? Ni mucho menos. Empieza el exilio barcelonés, y ahí hay que decir una cosa clara. Los asturianos desde el principio se hacen cargo de la organización de los asturianos en torno al centro asturiano. Yo que estuve hace pocos días, me lo recordaban ellos mismos, es verdad. Asumen el liderazgo del centro asturiano de Barcelona, que se convierte en el gran núcleo de acogida. Y los socialistas se organizan a través, no de la FSA, que se sigue definiendo y considerando en todo momento que está dentro del territorio, no fuera, sino a través de lo que fue primero la agrupación socialista, la agrupación de socialistas asturianos, en los que hay que nuevamente reafiliarse. De hecho, hay más de 1.700 fichas, que es una fórmula de organización. Y ahí se vincula a la resistencia de guerra, donde se produce ya la caída, como todo el mundo sabe, a partir del mes de febrero, la caída final de Cataluña. Hay una migración masiva, se calcula en torno a 500.000 de personas, entre ellos miles y miles de asturianos y asturianas que evidentemente empiezan una nueva vida. Y es ahí donde empieza, sin duda, el gran tiempo de penurias, porque las cartas empiezan a hablar de esas referencias. Es decir, lo primero hay que tener en cuenta la propia situación de Francia, la acogida en condiciones lamentables. Hay algunas de las cartas dirigidas a José Barreiro que son muy duras, en las que reprochan incluso el trato con el que se recibe a otras personas respecto a lo que están sufriendo sus familias en esa acogida. Sin embargo, todas ellas dicen y hacen referencia a José Barreiro de que no es tu caso porque tu familia está igual que la nuestra. Y esto habla de la honradez a prueba de bomba de una figura como José Barreiro, ¿no? Sabéis que como consecuencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la caída de Francia, el régimen de Vichy, hay una persecución a los republicanos y a los de todo ámbito más significados, ¿no? En este caso, yo no quiero dejar de recordar a Cruz Salido o a Zugazagoita, ¿no? Que por ejemplo acabaron fusilados precisamente por esa, o el propio presidente que había sido compañero en este caso del gobierno de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Pero bueno, en el año 1944, cuando ya los alemanes pierden el control, se reorganizan las organizaciones socialistas en Francia, además con un congreso en el que no sustituye en aquel momento al partido, se considera que el partido sigue dentro, lo que hay fuera es una agrupación de socialistas en el exterior, en el exilio, y ese congreso es importante, el de 1944, porque marca lo que sería la reconstrucción de las filas socialistas en torno a la unión de tres sectores que habían estado a la greña, permitiendo la expresión, durante todos los años de la República, que son el sector vestirista, el sector de la caballerista y prietista. Quedarían fuera exclusivamente los negrinistas. De aquel congreso se deriva la autorización que se hace, también con la autorización de la Dirección Nacional en el interior, que como sabéis hasta 1953 que cae, se considera que es la verdadera dirección del partido. Entonces en el año 53, cuando se transfiere al exterior, se autoriza la confección, la configuración de comisiones de estudio, exceptuando a dos comunidades, a dos regiones, en aquel momento mejor dicho, como son Cataluña y Euskadi, que tienen órganos propios distintos. Sin embargo, de esas comisiones de estudio, la que superaría todos los niveles es la Comisión Socialista Asturiana, porque no se convierte en la comisión de estudio, se convierte en la verdadera referencia de la reconstrucción del socialismo asturiano en el exterior, de la reconstrucción de la lucha por las libertades, de la ayuda a los refugiados y de la ayuda también a los que habían quedado dentro. Y ahí emerge también la figura clave desde esa Secretaría General que asumió hasta su fallecimiento de José Barreiro, que fue la persona clave en todo este proceso. Es José Barreiro el que tiene estos vínculos epistolares con tantísimas familias. Aquí se han hecho
incluso sagas, ¿no? Hay sagas familiares, Ramos, por ejemplo, o Asenjo, que son familias. Selina, por ejemplo, tiene un protagonismo fundamental, en el que vemos que permanentemente están animando dentro de una concepción que no podemos obviar, que es que somos era entonces, como en parte sigue siendo hoy, aunque hemos mejorado mucho, pero una sociedad muy machista, y por tanto el partido también estaba implicado, los partidos de izquierda también estaban implicados de ese machismo, que tenían que definir cuál era el aspecto de la participación de las mujeres. Por cierto, a mí me llamó poderosamente la atención ver la posición y el debate que hubo sobre el secretariado femenino y su disolución, y la postura contraria de José Barreiro a que se disolviera. Es una cosa que me llamó mucho la atención, que yo no sabía y que descubrí y que quiero resaltar. Efectivamente. Para que se vuelva a configurar. Bueno, efectivamente hay figuras que trascienden todo esto. Pura Tomás es el mejor ejemplo de la mujer comprometida, militante, dura, rocosa, fuerte, combativa, y yo creo que, como bien dice Carmen, ella da para un libro solo de análisis de su protagonismo político. Pero muchas veces recordamos la figura de Rafael Fernández, que fue nuestro primer presidente del Principado de Asturias, que, como todo el mundo sabe, estuvo largo tiempo en el exilio hasta que volvió para hacerse cargo, entre otros, de la organización. Pero es verdad que no podemos olvidar el papel protagonista de Pura, que fue clave hasta su fallecimiento en el socialismo. Como digo, en ese género epistolar se ve de todo. Se ve críticas a la situación de, bueno, pues nos sentimos abandonados, creemos que se nos tiene que ayudar, reclamamos. Se ven reivindicaciones de propia militancia. Por ejemplo, muchas veces se dice, a pesar de los pesares, yo sigo siendo una socialista comprometida, mis convicciones no han cambiado, hay alguna que incluso hace esta afirmación. Se ven los periodos de desánimo, porque claro, las cartas abarcan mucho tiempo. Es decir, vamos hablando desde el año, las primeras, hay que tener en cuenta, entre el interior y el exterior, que son del 37, cuando se está en Cataluña, más avanzadas y a partir del 39, que es fundamentalmente donde se trabajan. Bueno, y hay que tener en cuenta que a partir de los años 40 hasta finales de los 70, claro, la evolución es completamente distinta. Es decir, hay algunas en las que se ve cómo va cundiendo el desánimo y cómo en las filas socialistas se reduce la militancia por muchos motivos, por el propio envejecimiento de la militancia, por el hecho de que muchas personas van abandonando, y muchas de estas cartas también trasladan o traducen el desánimo. Pero hay mujeres claves. Por ejemplo, a mí me llama la atención el papel de Josefina en cuanto a que Josefina Suárez es emisaria, y se hace así. José Barreiro la determina como enlace clave para ir a saber qué está pasando en Asturias y para que establezca contacto con el socialismo asturiano que estaba creándose aquí en aquellos años, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70. Y es curioso porque además hace referencia a que no quiere poner en riesgo a Belino Pérez, hace referencia a esto, y fijaros cómo eran las prevenciones de aquel momento, que la reunión de la Comisión Socialista Asturiana, él dice, en todo momento me he referido, enviaremos a un compañero, he utilizado el género masculino, y no he determinado quién va a ser la persona para no comprometer, viene a decir, ¿no? Para insinuar de que no quiere que si hay algún tipo de filtración que pueda poner en peligro esa información. Así que vemos también como el apasionamiento, como algunas personas, lo que decía Carmen muy bien, hacen referencia a su situación laboral o de salud, la necesaria ayuda y las redes de solidaridad que se van tejiendo. Llama muchísimo la atención cómo permanentemente José Barreiro está animando a la recaudación de fondos, no para él, porque se ve que era un hombre honrado carta cabal, sino para que la Comisión Socialista Asturiana luego los pudiera distribuir, cómo hace recibo de todas las aportaciones que se hace, de todos los envíos minuciosamente que se hace. Esas cartas que me llaman mucho la atención de aquellas mujeres que en un determinado momento piden ayuda a la Comisión Socialista Asturiana, le piden ayuda a José Barreiro y él canaliza esa solidaridad, y cuando ellas creen que ya pues han encontrado un empleo, aunque no sea lo que en aquel momento seguramente necesitaran, creen que ya toca liberar espacio y que hay que dejar hueco para otras mujeres, para otras personas, para otras familias. Es decir, nos permite comprender la dureza de todo el exilio. Así que yo desde luego lo que quiero deciros es que es un trabajo ímprobo, que saca a la luz nombres que si no pasan desapercibidos en la historia, que es una de las cosas que a mí siempre más me apena. Es decir, nuestra organización o las organizaciones que tuvieron que sufrir la represión y que tuvieron que vivir la reflexión de cómo afrontar esa lucha por la libertad, muchas veces hay mucho anonimato todavía. Por eso cuando hay gente que se enerva por la recuperación o la consolidación de la memoria,
A mí me disgusta que sea así, creo que este es un trabajo importantísimo para el legado futuro y para poner en valor ese papel de la mujer, que no ha sido un papel secundario, ni mucho menos que como vemos en esta redacción de cartas de contestaciones a José Barreiro, de contestaciones de puestas en contacto, de comunicación, de conocimiento, han sido protagonistas fundamentales. Que si hemos llegado hasta aquí, y no solo me refiero a la Federación Socialista Asturiana, no solo me refiero al conjunto de las organizaciones de izquierda de esta comunidad autónoma de Asturias, sino al conjunto de los hombres y mujeres que creemos en la libertad, es gracias al esfuerzo de Dios. Y por cierto, un último apunte. El profundo asturianismo que denotan sus cartas. Que a mí esto me llama poderosamente la atención, porque muchas veces se notan los recuerdos de la tradición, de la cultura, términos de la propia lengua, pero además como permanentemente están hablando, dicen, porque orgullosa asturiana y socialista de convicciones, alguna de ellas dice incluso en sus cartas. Y voy a terminar leyendo algo que me maravilló, que es lo siguiente. Precisamente hace referencia, lo leí ahora mismo cuando estaba como os digo, la cafetería de la Laboral, y me maravilló el espacio. Es de Rosario Gabancho, cuando se escribe con José Barreiro, fijaros, en finales del 54, todavía lo que tardamos en recuperar la libertad. Bueno, la familia Barreiro le hace una reflexión que dice una cosa preciosa, es: el exilio crea en el alma de los expatriados un sentimiento de viudedad. Parecemos viudos que no acabamos de consolarnos de haber perdido a nuestra querida compañera. Aquí podéis poner compañero, quien quiera. El día que recobremos la patria, nos parecerá haber recuperado la amada que habíamos supuesto perdida. Por eso nos asociamos fervorosamente a tus votos y los hacemos nuestros. Que ese retorno se realice a una patria democrática, pacífica y laboriosa, a una patria sin miserias y sin tiranías. Y Rosario contesta esto: feliz año nuevo, que nos traiga muchas alegrías, porque bastan ya de penas, que nuestro pueblo sea libre, nuestra tierra democrática, recibir junto a esta carta todo el cariño que os profeso, que a fondo os quiere y se os aprecia. No lo olvidéis.